Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Queremos darle la bienvenida a toda la gente y saludar a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, nos están viendo de Estados Unidos. Un saludo allá a toda la Unión Americana que nos están viendo, y los que seguramente alguien se acercará y verá, ahí está predicando Nachito y Paul le va a dar. Y bueno, pues Dios les bendiga en diferentes partes de la República que también nos están viendo. Dios les bendiga y esperamos que esta palabra que están escuchando sea una palabra que edifique su corazón. Quiero que vayamos a la Escritura. Marcos capítulo 10, verso 51. Marcos 10, 51. Y hoy he puesto por título a este mensaje: ¿qué quieres que te haga? Pregúntale que está a tu lado: ¿qué quieres que te haga Dios? Wow, ¿están dormidos o están despiertos? A ver, volteen, grítale: ¿qué quieres que te haga Dios? Vamos, dile a alguien. Vamos a leer la escritura. Marcos capítulo 10, verso 51 dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Esta historia se centra en dos personajes principales. Hay mucha más gente, pero son dos los personajes que se nombran. Uno de ellos es Jesús. Jesús, él venía de Jericó, va camino a Jerusalén. Se cree que allí estuvo algún tiempo. Y esto es antes de ir a la cruz del Calvario. Y el segundo es un mendigo que se llamaba Bartimeo. Y lo curioso de su nombre es que Bartimeo significa hijo honorable. Hay algo que, para que se dé la mendicidad, que es la práctica de pedir limosna. Si alguien le pregunta, oye, ¿cómo se le dice a lo que para pedir limosna? Es la mendicidad. Y la mendicidad, repito, es la práctica para pedir limosna. Y para que la mendicidad tenga lugar, se requiere que haya dos partes. Uno es el mendigo, el que pide la limosna, y el otro es el benefactor, el que da, el que se desprende de algo. ¿Sí? Y el mendigo es el que no da, pero eso no entra en la mendicidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Ok. Entonces, esa es la diferencia del acento de mendigo y mendigo. El mendigo es el que pide y el otro es el que no da. ¿Sí? Bien. Entonces, en los tiempos en los que se escribe la historia bíblica, encontramos que, o más bien dicho, cualquier persona que estuviera impedido para trabajar era obligado a pedir limosna. ¿Era qué? Obligado. O sea, no había de otra. Si no podía trabajar, su trabajo era pedir limosna. Bueno, eso es en los tiempos bíblicos, pero encontramos que aún en nuestros tiempos hay gente que está incapacitada y es obligada a pedir limosna. ¿Sí? Hay algunos que se hacen pasar por enfermos y andan pidiendo limosna. ¿Sí? También hay de esos vivales. Pero, y la otra es que en los tiempos bíblicos la ceguera se consideraba un castigo de Dios. Entonces todas las personas que eran ciegas la gente le decía, es que seguramente hiciste algo y por eso Dios te castigó y por eso estás ciego. La Biblia no dice que Bartimeo nació ciego, nada más dice que él era ciego, ¿verdad? Hay otro pasaje de la Biblia en donde sí menciona que quien
había cometido pecado, si el enfermo o sus padres, qué había pasado. Pero en esto no nos dice nada más, simplemente que Bartimeo era un ciego que pedía limosna. Ahora, entonces encontramos dos cosas: era obligado a trabajar la persona que no podía ver, y en segundo lugar se consideraba que estaba o que era castigado por Dios. Pero Jesús rechazó esa idea cuando se le acercó a Bartimeo y cuando mostró la disposición de sanar a los ciegos. Jesús rechazó eso, de que era un castigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo rechaza? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Él sabe que Dios no castiga. A propósito, ¿cuántos escucharon la cápsula de el castigo? Qué bárbaros, ¿eh? Yo quemándome las pestañas todo el tiempo y ustedes no hacen nada por oír las cápsulas. Que Dios los bendiga. Ya no se las voy a mandar. No se crean. Se las va a seguir mandando. Es un pacto que hice yo con Dios. Lo escuche usted o no lo escuche, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces encontramos algo. Número uno, cuando Jesús pasa, sucede algo. Dile que está a tu lado. Cuando Jesús pasa, siempre sucede algo. Y aquí encontramos que Jesús va camino de Jericó a Jerusalén y las multitudes lo siguen. Las multitudes van con él. Y precisamente en el camino, es decir, ya saliendo de Jericó, ahí está Bartimeo sentado para pedir su limosna. Seguramente sus familiares lo llevaban temprano y decían: Bartimeo, es tiempo de chambear, córrele porque se te hace tarde y se van los clientes, así es que tienes que llegar temprano, ¿verdad? Y Bartimeo ahí iba. Era un día ordinario, un día como cualquier otro. Pero entonces encontramos que él, estando sentado ahí pidiendo limosna, buscando que hubiera alguien, que hubiera benefactores que le den algo, él empieza a escuchar el murmullo de la gente. Ahora, ustedes saben que la gente que es ciega tiene el sentido del oído muy desarrollado. Entonces seguramente dijo: algo está pasando, algo está por venir aquí donde yo estoy. Se oyen muchos pasos, se oyen muchos gritos, se oye mucho murmullo, y él seguramente estaba inquieto. ¿Por qué? Porque el que fuera mucha gente, eso indicaba que él no iba a ser visto, que él no iba a poder tener un beneficio, porque mucha gente iba a pasar y él quizás hasta se tendría que hacer a un lado para que no lo fueran a maltratar o a lastimar. Número dos, Bartimeo oye que era Jesús. En el murmullo, cuando la gente se va acercando, seguramente Bartimeo le dijo: hey, alguien que pasaba por ahí, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta gente? Seguramente alguien le dijo: es Jesús. ¿Es Jesús? ¿Cuál Jesús? Jesús el Nazareno. Jesús el que donde quiera que va, algo sucede, algo pasa. Y Jesús, Bartimeo, estando allí, y cuando ve que las multitudes o la gente empieza a acercarse, y él estima, porque acuérdense, él no ve, él estima que Jesús estaba ya muy cerca. Entonces él empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me imagino que Bartimeo había escuchado que Jesús había sanado a un ciego en Betsaida. Jesús ya lo hizo en Betsaida, lo puede hacer aquí conmigo. También seguramente él había escuchado que Jesús había sanado a la mujer sirofenicia del flujo de sangre. Bartimeo había escuchado que mucha gente, antes de salir de Genezaret, poco antes de llegar ahora donde él estaba, Jesús había sanado a muchos enfermos. La Biblia nos dice que eran tantos los enfermos que solamente a Jesús le pedían, escuche bien esto, a Jesús le pedían tocar su manto, y dice la Escritura que todos los enfermos sanaban.
porque habían escuchado que la mujer sirofenicia dijo: si tan solo tocar el borde del maestro, entonces yo seré sano. Y la Biblia así lo menciona. En Genezaret sucedió eso. También Bartimeo seguramente había escuchado que Jesús había caminado sobre el mar, que había alimentado a las multitudes. Entonces él pensaba: si Jesús está pasando por aquí, seguramente Él puede sanarme, Él puede hacer que yo recupere la vista. Por esa razón él en su corazón sabía que Jesús no era un hombre normal, que Jesús no tan solo era, como la gente decía, un profeta, sino él en su corazón, en su vista espiritual, él sabía que Jesús era el mismo Mesías, el Hijo de Dios. Por eso le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, póngame atención. Entre Jesús y David hay aproximadamente 700 años de diferencia. Por eso es que cuando Jesús hablaba y decía que él era hijo de David, o lo reconocían como hijo de David, decían: o sea, no, estamos hablando de 700 años. Aunque el pueblo de Israel hasta el día de hoy saben exactamente su linaje, de qué tribu descienden. Yo nada más sé hasta mis abuelos, ya de los bisabuelos ya no sé más. Yo no sé ustedes, pero yo hasta los abuelos me quedé. Pero entonces encontramos que Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando y por eso él empieza a gritar. Bartimeo, el ciego físicamente, reconoce a Jesús como el Mesías, reconoce y le da el título de hijo de David. La confesión esta de decir hijo de David es muy significativa, ya que Jesús empieza a caminar hacia la cruz del Calvario. Jesucristo empieza su camino a la muerte. Y sabes, los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley estaban ciegos espiritualmente y nunca lo pudieron reconocer como el Hijo de Dios. La palabra misericordia, te la voy a definir bien sencillo. La palabra misericordia es pedir algo que tú no mereces. Eso es misericordia. Cuando tú pides algo que no mereces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se van conmigo? Sí. Es decir, cuando tú pides perdón a una persona, o cuando tú pides perdón en un juzgado, y bueno, aquí está Anita. Cuando tú pides perdón en un juzgado, el que está sentenciado y pide perdón, en realidad está pidiendo misericordia al juez o a la gente, a los familiares que dañó, para que no reciba el castigo que merece. Eso es misericordia. Y entonces Bartimeo, el que se llamaba hijo honorable, que estaba pidiendo limosna, a Jesús le dice: Jesús, hijo de David, yo sé que no merezco recibir algo de ti, pero ten misericordia de mí. ¿Está comprendiendo el por qué la escritura es tan interesante? Ahora, número 3, la muchedumbre reprendía a Bartimeo. Y yo me he dado cuenta que hay gente que cuando hay una persona discapacitada, una persona que está pidiendo limosna, la gente, la mayoría de las personas, lo menosprecia, le da la vuelta. ¿Sí o no? Le da miedo, por eso le da la vuelta, o le da asco, porque está sucio, porque está desalineado, porque huele mal. Y la muchedumbre no era la excepción. Yo me he dado cuenta que hay gente que está pidiendo limosna
o que no pide limosna, pero que es un vagabundo. Y los muchachos, los jóvenes, le faltan el respeto. ¿Te imaginas? Bartimeo pidiendo limosna, pasando las multitudes, pasando Jesús, todos aquellos que le seguían a Jesús, algunos de ellos, como tú y yo, aceptando a Jesús como el Hijo de Dios. Pero cuando vieron a Bartimeo, seguramente muchos de ellos, porque así dice la Biblia, que la gente le decía: cállate, no grites, no molestes a Jesús. Y seguramente algunos otros le decían: no te va a hacer caso, pecador, hijo del diablo, te lo mereces vivir así y estar de esa manera. ¿Se les hace conocido ese tipo de palabras hoy en día para nosotros? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar por lo que has hecho? No, eso no es cierto. Dios no te va a perdonar. Cállate, no le digas, no hagas esto, no aquello. Y a Bartimeo la gente le decía y le hablaba de esa manera. Pero Bartimeo no solamente tenía una vista espiritual desarrollada, sino también tenía un oído espiritual desarrollado, porque él sabía que el que estaba pasando era el mismo Hijo de Dios. Y por esa razón, cuando la gente le estaba diciendo: no grites, Bartimeo, no hagas eso, Jesús no te va a hacer caso, la Biblia dice que Bartimeo no se intimidó, sino por el contrario empezó a gritar más fuerte diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Número 4, Jesús se detiene y manda a llamarlo. ¿Sabes? No solamente es importante que Jesús pase por donde tú estás, sino que tú tienes que hablarle a Jesús, gritarle y decirle, reconocer que no tienes derecho a pedirle algo, pero apelas a la misericordia de Dios. Y cuando tú hablas y aunque la gente te diga no lo hagas, tú dices: lo hago porque el que está pasando es el mismo Hijo de Dios. Lo hago porque el que está frente a mí es el mismo Hijo de Dios. Lo hago porque no lo estoy viendo con mis ojos naturales, lo estoy viendo en el Espíritu. El Hijo de Dios está aquí. Dios mismo está aquí en este lugar. Por eso es que él grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo escuchan, la Biblia dice que entonces Jesús se detiene. Si hay algo que puede detener al mismo Dios, es un grito de angustia, un grito pidiendo misericordia. Ese es el grito, esa es la voz que puede hacer detenerse al mismo Dios. Y como siempre, la gente es cambiante. Y a todos los que le decían cállate, le dijeron: qué bueno que gritaste. Yo te decía que gritaras. Mira, el maestro te llama, Jesús te llama. Se ha detenido porque ha escuchado que tú le has hablado. ¿Sabes? Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos. Pero tenemos que ser como Bartimeo, hombres que en realidad podamos ver y oír que Jesús es el Hijo de Dios y que vive por los siglos de los siglos. Cuando tus plegarias son tan fuertes en la fe, hacen detenerse a Jesús y Él te llama. Bartimeo no dejó nada que se interpusiese en su camino hacia Jesús. La Biblia dice que aventó sus pertenencias, dejó lo que tenía. Yo no sé si tú has visto a una persona, a un indigente, a un mendigo que trae su cobija y
y trae una bolsa y ahí llega a traer botellas y cosas que es basura. Pero para ellos, de eso depende que puedan ver el siguiente día. Para ellos es una riqueza lo que tienen. Y son capaces de matar a otro si les quiere quitar sus cosas. Porque ya no tienen nada que perder. O sea, no hay más que perder. Y seguramente para muchos de ellos perder la vida, estarán pensando que van a ganar mucho porque dejarán de sufrir. Es que no hay que perder. Y la Biblia dice que Bartimeo aventó sus pertenencias y fue a donde estaba Jesús. Número 5. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la emoción de Bartimeo? Saber que Jesús, el que ya había hecho muchos milagros, iba a pasar cerca de él o estaba cerca de él. Era su oportunidad pedirle que lo sanara. Era su oportunidad pedirle que recobrara la vista. Era su oportunidad que Jesús se acercara a él. Era su oportunidad, y seguramente Bartimeo lo llegó a pensar también: si alguien me acerca y yo puedo tocar su vestidura, yo seré sano. Era un día normal, pero ese día normal se estaba volviendo un día sobrenatural. Porque los días ordinarios, escúchame bien, un día ordinario, un día donde tú sientas que ya no hay nada más que hacer, se puede volver en un día sobrenatural en la misma presencia de Dios. Cuando Jesús se le acerca, o cuando Bartimeo es llevado con Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús no se dio cuenta con sus ojos naturales, como hombre, que Bartimeo era ciego? Claro que lo vio que era ciego. Número 2, como el Hijo de Dios, que Él todo lo sabe, ¿se le habrá pasado darse cuenta que Bartimeo estaba ciego? No. Pero Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú con tus propios labios le pidas lo que necesitas. Él ya lo sabe, pero a Él le gusta que tú le pidas. Porque cuando tú pides, activas tu fe. Estás pidiendo algo que no tienes, algo que es difícil de tenerlo, algo que tú piensas que quizás no lo vas a poder tener, por lo menos en el corto plazo. Como cuando tu hijo te dice: papá, ¿me compras una bicicleta? Y tú no tienes bicicleta, no tienes coche, no tienes en qué moverte, y él quiere una bicicleta. Pero él no tiene miedo en decirlo. Él lo pide. ¿Sabes por qué lo pide? Porque eres su papá. Y porque él sabe que su papá le puede dar lo que él pide. Así es de que Jesús lo primero que hace es decirle: mira, o sea, ya sabes que yo soy el Hijo de Dios. Ya sabes que yo te puedo sanar. Pero ahora quiero que me digas qué es lo que tú quieres. Y cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, Bartimeo tiene que manifestar su necesidad. Y Bartimeo, sin vacilar, le dice: maestro, que recobre la vista. Ahora, esto, recobrar la vista, significa que Bartimeo no nació ciego. Él veía en algún tiempo, pero por alguna razón se quedó ciego. Que recobre la vista. Nuevamente Bartimeo reconoce a Jesús como un maestro, no como el maestro de la ley, sino como el maestro de maestros.
Ahora, ¿cómo es que Bartimeo podía saber todo esto? Si era ciego, si a Bartimeo lo tenían que llevar y lo sentaban en el camino para pedir limosna. ¿Cómo es que él sabía todo esto? Él sabía todo esto porque él podía sentir que lo que estaba cerca de él no era un hombre cualquiera. Él, sus oídos espirituales, cuando escuchaba de lo que Jesús estaba haciendo, de los milagros que Jesús estaba haciendo, él sabía en su corazón que no era un hombre normal. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, estaba esperando al Hijo de Dios, al que lo iba a libertar. Y Bartimeo, él sabía perfectamente bien que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando, el que venía a revolucionar al mundo. Y wow, hasta el día de hoy Jesucristo sigue revolucionando al mundo. Hay algo interesante. La respuesta de Jesús no le dijo: sé sano. No hizo como con el otro ciego, escupió al piso, hizo lodo y le untó los ojos. Sino la respuesta de Jesús fue: vete. Eso fue lo que dice la Escritura. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Salvado, no sanado. Y la Biblia dice, o sea, Bartimeo escuchó. Él preguntó: ¿qué es lo que Jesús le dijo? ¿Qué es lo que quieres que te haga? Y él dijo que recobre la vista. Y Jesús le contesta: vete, tu fe te ha salvado. Son cosas como incoherentes, pero son las incoherencias de Dios que tú y yo no podemos comprender. Pero hay algo que sí podemos saber y entender. Jesús le perdona sus pecados. O sea, para toda la gente que decía que su pecado lo había hecho ciego, Jesús dice: vete, tu fe te ha salvado. O sea, eres perdonado de todo pecado que la gente dice que tú has hecho. Por eso te señalan, por eso no te quieren, por eso cuando te ven se hacen a un lado, porque dicen: este es un pecador, no puedo acercarme a él. Por eso Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y la Biblia dice que enseguida, miren el tiempo de fe. Tu fe activa puede provocar un milagro el día de hoy. No sé si me están entendiendo, pero tu fe activa puede provocar un milagro el día de hoy. Y Dios te está diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y la Biblia dice que Bartimeo, cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado, ¿sabes qué hizo Bartimeo? No le dijo: Jesús, te pedí que me hicieras que recobrara la vista. Sino la Biblia dice que Bartimeo, o nos da a entender que Bartimeo se dio la vuelta y dijo: me voy, porque yo ya soy salvo, yo ya tengo el perdón de pecados. Y su fe activó, y dice la Biblia, y enseguida recobró la vista. ¿Sabes que lo que a Dios le interesa no es que tú estés sano físicamente? A Dios le interesa el perdón de tus pecados. A Dios le interesa que tú seas perdonado. Mira, y es muy simple: cojo, manco, con coronavirus. Pero si tú estás bien delante de Dios, te tengo una buena noticia: tú estarás en el reino celestial. Y la Biblia dice en Apocalipsis: y allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Sí, amén. Allá no lo va a haber. Por eso es que a Jesús le interesa tu corazón, tu alma. Y lo otro es añadidura. Bartimeo, número 6, y con esto termino. Bartimeo mostró gratitud. Dice la Escritura, verso 46:
que después siguió a Jesús en el camino. No lo abandonó. ¿Sabes que hay mucha gente, tristemente, que viene a la iglesia, y lo voy a decir así, y va a la iglesia cristiana a recibir su milagro y después se olvida de Dios? Y yo he aprendido, cuando hay alguien que yo sé que no es devoto, que no es un hijo de Dios, yo oro por su salvación. Así se esté muriendo, yo oro por su salvación. Y si Dios quiere, le añadirá vida y salud. Pero lo importante es que Él se pueda ir al cielo. Quiero terminar el día de hoy. Hoy en día hay muchos mendigos. La mendicidad se sigue dando, pero es una mendicidad espiritual. Hay mucha gente que solamente va a la iglesia a pedir un beneficio de parte de Dios y solamente quiere beneficios y nunca ha pasado de mendigo a hijo de Dios. Se ha quedado allí, se ha conformado con solamente pedir. Pero la Biblia nos enseña que Bartimeo, en cuanto él recibió el perdón de sus pecados y aún no había recibido la vista, él empezó a obedecer a Dios. La primera orden que Jesús le dijo, vete, él lo hizo. La pregunta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? La Biblia no lo menciona, pero seguramente Bartimeo fue un hombre fiel. Seguramente Bartimeo estuvo al pendiente en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. Y Bartimeo, por eso está en la Biblia, Bartimeo fue un hombre agradecido. Y tú y yo tenemos que ser agradecidos. Ahora, quiero hacer algo. Mira, no necesito yo acercarme a donde tú estás, porque yo no soy Jesús. Pero te tengo una buena noticia. Jesús está pasando por aquí. La pregunta, escúchame bien, la pregunta que Dios te está haciendo en este momento directamente a ti que tienes levantada la mano es, ¿qué quieres que haga? Ahora respóndele a Dios, ¿qué es lo que quieres? Padre, aquí está la iglesia. Hay gente que está con manos levantadas, que reconocen tu poderío, que reconocen que eres un Dios de milagros, que reconocen que sigues haciendo prodigios. Padre, que reconocen que sigues sanando, pero también reconocen que tú eres nuestro proveedor. Y Padre, así como a Bartimeo, tú dijiste, tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la gente que ha levantado su mano, su fe ha perdonado pecados. Han sido perdonados de pecado. Padre, no importa el pecado que hayan cometido, no importa si fue hace mucho tiempo, si fue hoy mismo en la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra lo dice y yo lo creo. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que ellos ya lo hablaron, ya lo confesaron, ya lo pidieron, conforme a su palabra de ellos, conforme a lo que han confesado y a lo que han pedido. Padre, yo te pido sea hecho ahora en el nombre de Jesús. Ahora, tú que tienes levantada la mano, recibe el milagro. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Si es enfermedad, en esta hora la enfermedad se va. Si es un problema en tu cuerpo, que se ha deteriorado tu vista, tu oído, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que tu oído es renovado en este momento. Yo declaro
Si hay problemas en tus rodillas, yo declaro que las rodillas son renovadas ahora, los meniscos renovados, los tendones, los ligamentos son renovados en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Siente la misma mano de Dios tocando tu cuerpo. Wow. Dios está aquí. Mira, hay alguien que estaba enfermo de una glándula. Yo no sé qué es lo que haga y qué tanto desestabilice tu cuerpo, pero voy a decir el nombre que tengo en este momento, es la pituitaria. Padre, solamente te doy la gloria, porque yo sé que tú estás tocando. Y esto es para que la iglesia sepa que no necesita un siervo tuyo ir y poner su mano sobre ellos, sino eres tú paseándote en este lugar. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo, amado mío, hazlo. Vamos, iglesia, adórale. Dios está aquí. Él se ha detenido en este momento para decir qué es lo que necesitas. Solamente adórale. Oh, sí, Señor. El Espíritu de Dios está aquí, iglesia. Oh, eres maravilloso, Rey. Escúchame bien, el Espíritu de Dios está aquí para sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que ha sido quebrantada durante este tiempo. Hay gente que siente que hay una opresión en su vida porque no puede salir y tiene mucho miedo por lo que las noticias están hablando y están diciendo. Pero Dios te dice, hoy traigo sanidad, no solamente al cuerpo, sino hoy traigo sanidad a tu alma y a tu espíritu. Señor, siempre estás sobrando.
les bendiga y nos vemos el próximo martes. Tenemos una cita a 8 de la noche. Aparta tu tiempo para que puedas deleitarte